Las petromonarquías están ante una crisis existencial tras la aventura que ha decidido emprender Donald Trump hace poco más de un mes. Se han dado cuenta de que la estabilidad de la que gozaba era un espejismo y que se rompe con un par de drones. Ahora bien, una de las economías más importantes de esa región se ha dado cuenta ya hace tiempo de esa debilidad, pero ahora tiene más urgencia que nunca para lograr escapar de la trampa del petróleo. El 16 de marzo del año 2016, el príncipe de 30 años sin formación económica se sentó frente a las cámaras de Bloomberg Televisión y anunció que Arabia Saudita dejaría de ser adicta al petróleo para el año 2030. Estamos hablando de Mohammed bin Salman, MBS para los amigos. Heredero al trono, 30 años y una promesa que en ese momento sonó como la típica retórica grandilocuente de las comunidades ministrales del Golfo. Pero 4 días después, el gobierno publicó el documento que respaldaba esa promesa con números, instituciones e incluso plazos. Visión 2030. Y si miráis el calendario, os dais cuenta de que solo faltan 4 años para que se llegue a esa fecha, y ya os adelanto que la cosa no pinta muy bien. Y si le sumamos el contexto actual, donde Irán está poniendo patas arriba toda la estabilidad del territorio, pues apaga y vámonos. El caso de Arabia Saudita es uno de los más sangrantes porque necesita desligarse del petróleo como el comer, y alternativas tiene pocas, y en este vídeo lo vamos a ver. Así que, no me enrollo más, poneos cómodos, ¡que empezamos! Pero antes, bienvenidos a 2026, donde la IA está arrasando con todo y tú que me estás viendo probablemente lo uses como psicólogo personal. No os culpo, todos podemos sentirnos solos alguna vez, pero la IA lo va a cambiar todo y necesitas los conocimientos necesarios para aprovechar todo lo que te ofrece. Por eso nace el Máster en IA aplicada y optimización de procesos productivos. Creo que no os tengo que presentar a Visual Factory, todos los conocéis. Ahora han formado la Visual Business School y van a lanzar este nuevo máster con 30 créditos ECTS oficiales. Se trata de una formación 100% online y muy práctica, en la que aprenderás a crear tu propio sistema de trabajo con IA, asistentes, paneles, automatizaciones que trabajen para ti y con profesores de primer nivel de empresas como Microsoft, Google o Cloudflare. Además, está mentorizado por Chema Alonso, una de las figuras más relevantes del mundo IT en España. Su anterior máster, donde soy uno de los profesores, fue todo un éxito. Más de 5.000 alumnos y un 9,25 sobre 10 de satisfacción. Si estáis interesados, apuntaros esta fecha en el calendario. Día 12 de abril a las 7:07 de la tarde, hora española, tendréis acceso al directo de presentación. Si escaneáis el QR que estáis viendo en pantalla o revisáis los links que tenéis en la descripción o el comentario fijado, podréis reservar vuestra plaza. No os perdáis esta oportunidad y ahora sí, no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. Para entender por qué Arabia Saudita tiene que transformarse, hay que entender primero cómo se construyó la trampa en la que está metida. Todo empezó en 1933. La Standard Oil of California firma la primera concesión de exploración a cambio de 170 libras de oro y una renta anual de 5.000 libras. Los geólogos tardaron 5 años en encontrar petróleo comercialmente viable. El pozo Damnam número 7, perforado durante 3 años consecutivos, sin resultados, produce su primer flujo sostenido en marzo de 1938. Solamente 1.585 barriles diarios, una cifra irrelevante desde cualquier perspectiva actual. Pero bueno, era un inicio y ahí empezó el crecimiento exponencial del reino saudí. Llegamos a 1973, el embargo. Los países de la OPEP cortaron el suministro a los estados que habían apoyado a Israel en la guerra de Yom Kippur. El precio del crudo se cuadriplicó en 4 meses. Las colas kilométricas en las gasolineras de Nueva Jersey, el racionamiento energético en Europa Occidental, la primera recesión global de posguerra. Y en Arabia Saudita el efecto fue el opuesto, pero con la misma magnitud. Entre 1970 y 1974 el PIB nominal del reino creció de 4.200 a 23.200 millones de dólares. En 4 años el país acumuló más riqueza que en las 4 décadas pasadas. Y desde ahí se consolidó el patrón que definiría a este país durante los próximos años. Sube el precio del petróleo, el Estado expande gasto. Baja el precio, el Estado contrae. Sin cambiar nunca la estructura. El
problema es que ese patrón tiene un fallo estructural que tardó décadas en hacerse visible. Como hemos dicho, cuando el barril está alto, el gobierno saudí paga salarios públicos generosos, subsidia la gasolina, el agua y la electricidad. Todo es color rosa. Ahora bien, cuando el barril cae, recorta. Y nunca había salido la pregunta de cómo generar riqueza sin petróleo, porque mientras el petróleo paga todo, nadie tiene urgencia. Caía de vez en cuando, pero rápidamente volvía a la normalidad. En 1986, el barril cayó a $9 por una guerra de cuotas dentro de la propia OPEP. El gobierno emitió deuda pública por primera vez en su historia moderna y recortó el gasto en un 40% en 2 años. La motosierra de Milei se queda en una tijerita al lado de ese recorte. Ahora bien, estos episodios, a pesar de generar momentos de tensión, siempre acabaron devolviendo todo a la normalidad. Pero hubo un cambio en el año 2014 que alteraría las reglas del juego en el mundo del oro negro para siempre. En 2014, el shale americano rompió el mecanismo de la OPEP. La producción de crudo de los Estados Unidos pasó de 5,6 millones de barriles diarios en el 2010 a 11,6 en el año 2018, superando a Arabia Saudita y a Rusia. Cuando Estados Unidos se convirtió en productor de escala, la OPEP perdió la capacidad absoluta de fijar el precio de equilibrio global que había tenido durante 40 años. El Brent cayó de $107 en junio de 2014 a 36 en enero de 2016. Esto fue el primer toque de atención serio al reino saudí, pero aún faltaba el segundo, que no tardaría mucho en llegar. Llegó en 2020. Arabia Saudita y Rusia no llegaron a un acuerdo de recortes dentro del marco de la OPEP+. Riad respondió elevando la producción a 12,3 millones de barriles diarios en el preciso momento en el que la pandemia colapsaba la demanda global. Es decir, te pones a bombear petróleo como loco para castigar a Moscú y justo cae la pandemia y nadie quiere el petróleo que has sacado tras tu calentón. En abril de ese año, el contrato de futuros del West Texas llegó a menos de $37 por barril. Los ingresos petroleros saudíes cayeron de 212.000 millones de dólares en 2014 a 103.000 millones en el año 2020. El PIB se contrajo en un 4,1%. Si en 2016 la visión 2030 sonaba a retórica, en 2020 ya no hacía falta ningún argumento teórico para justificarla. Un país que en un solo ejercicio fiscal pierde el 52% de esos ingresos petroleros respecto al pico de 2012, no necesita convencer a nadie de que depender de una sola variable que no controla es un problema. Pero la urgencia del presente no es el único reloj que corre. Hay 2 relojes más que corren en su contra, y si llegan a cero con Arabia Saudita en esta situación, puede ser absolutamente devastador. El 65% de la población saudí tiene menos de 35 años. En términos macroeconómicos, esto es un bono demográfico. Una gran parte de la población puede generar un crecimiento de la productividad si encuentra un empleo de calidad, pero ese bono tiene fecha de caducidad. Si Arabia Saudita no construye una economía capaz de absorber toda esa generación en empleos productivos del sector privado antes de que envejezcan, el coste fiscal de sostener a una población mayor sin una base tributaria diversificada será un problema que ningún precio del petróleo va a poder resolver. La ventana es de aproximadamente 10 a 15 años y ya han pasado 9 desde el anuncio de la visión 2030, pero hay un segundo reloj: la descarbonización global. Arabia Saudita tiene reservas probadas de 267.000 millones de barriles, es decir, el 17% del total mundial, un horizonte de producción de más o menos 70 años al ritmo actual. Ahora bien, el petróleo físicamente no se agota, lo que se agota es su valor relativo. A medida que el mundo instala renovables, electrifica el transporte y reduce su dependencia del crudo, pues cuando eso ocurra, el poder geopolítico que tiene Arabia Saudita para jugar con Washington y Pekín desaparece, y evidentemente los ingresos fiscales también. Y MBS lo sabe. La decisión de actuar en 2016 y no en 2035 revela que las élites saudíes leyeron ese calendario con suficiente anticipación para intentar usar los ingresos del petróleo mientras todavía son lo bastante grandes para financiar la transición. La pregunta no es si Arabia Saudí necesita transformarse, eso ya nadie lo discute. La pregunta es
si lo que están construyendo es suficiente para lograrlo antes de que los dos relojes lleguen a cero. Misión 2030 tiene 4 mecanismos reales que lo ejecutan. No son los más mencionados en los titulares, pero son los que determinan si el plan es real o puro marketing. El primero es el fiscal. Arabia Saudita introdujo el IVA en el año 2018 de un 5% y lo triplicó al 15% en 2020, como respuesta al colapso pandémico de los ingresos petroleros. Para un país que no había cobrado impuestos sobre la renta personal ni IVA en toda su historia, implementarlo fue un experimento social bastante importante. A esto se le sumó un corte importante de los subsidios a la energía y al agua, que en 2015 representaban el 7,1% del PIB. Todo eso se redujo de forma gradual. El precio de la gasolina subió un 80% en enero de 2018. Los ingresos no petroleros pasaron de 163.000 millones de riales en 2016 a 415.000 millones en 2023. Vamos, un crecimiento de un 154% en 7 años. El segundo mecanismo de la transición es el Fondo de Inversión Pública, el PIF. En 2015 gestionaba 150.000 millones de dólares en activos predominantemente domésticos. Hoy gestiona cerca de 800.000 millones de dólares y tiene posiciones en 35 países. La primera señal de que algo había cambiado fue la adquisición del 5% de Uber en 2016 por un valor de 3.500 millones de dólares. Una inversión que generó pérdidas iniciales, pero que estableció la credibilidad del fondo ante inversores institucionales que nunca lo habían tratado como una contraparte seria. Desde entonces, el PIF construyó posiciones en Nintendo, Lucid Motors, el SoftBank Vision Fund, los principales operadores globales de videojuegos y una cartera de infraestructura en 3 continentes. El tercer mecanismo es la digitalización del Estado. La aplicación del AppShare digitalizó más de 160 servicios gubernamentales que antes requerían presencia física con tiempos de espera que llegaban a semanas. El efecto más documentado fue la eliminación de intermediarios informales que extraían rentas en cada trámite burocrático. Un estudio del Banco Mundial de 2021 estimó que esa digitalización redujo los costes de transacción entre un 30 y un 45% para empresas pequeñas. No es un titular llamativo, pero es el tipo de ganancias de productividad que se acumula silenciosamente durante años. El cuarto mecanismo es la reforma social. En 2016, el sector del entretenimiento aportaba el 0,2% del PIB. El reino no tenía cines, los conciertos mixtos estaban prohibidos y la policía religiosa podía detenerte en la calle. En 2019 abrió el primer cine desde 1983. En 2024 el sector ya llegó a representar el 1,8% del PIB. El sector del ocio en general, no solo el del cine. Esos números no son solo sociales, son económicos, porque un mercado de entretenimiento activo atrae turismo, genera empleo y reduce el gasto sanitario futuro en enfermedades vinculadas al sedentarismo. Y sí, ya sé que todos estáis pensando en lo mismo, faltan los gigaproyectos, y aquí es donde la apuesta se vuelve verdaderamente difícil de valorar. Neom era una ciudad de 500.000 millones de dólares en el desierto de Tabuk que no responde a ninguna demanda existente. Arabia Saudita no tenía un problema de déficit de suelo urbano en la región, lo que tiene es un problema de diversificación económica y un exceso de capital que necesita generar retornos en activos no petroleros. Neom no respondía a la demanda, apuesta a crear demanda. The Line, el componente más conocido, es una ciudad lineal de 170 kilómetros de longitud y 200 metros de ancho sin calles ni coches, diseñadas para 9 millones de personas. 2 paredes de vidrio de 500 metros de altura con módulos habitacionales apilados verticalmente conectados por un tren de levitación magnética que recorre el trayecto completo en 20 minutos. Las estimaciones del coste van desde los 500.000 millones según PIF hasta los 1,5 billones según análisis independientes. ¿Es la apuesta más ambicioso o el proyecto más delirante de la historia de la planificación urbana? Dependiendo de a quién le preguntes. Probablemente las dos cosas a la vez. En cualquier caso, el proyecto ya está cancelado y ahora todo eso que se ha construido se quiere utilizar para crear granjas de inteligencia artificial. A esto sinceramente le veo más futuro. Pero los gigaproyectos son la parte visible. Lo que no aparece en los folletos es
dónde está el verdadero problema. El proyecto Visión 2030 tiene muchos problemas y la mayoría de ellos no se han contemplado en el documento de inicio. El primero es el agua. Arabia Saudita tiene una disponibilidad de agua renovable per cápita de 70 metros cúbicos al año. El umbral de escasez hídrica que define el Banco Mundial es de 1.700. Hay cerca de 1.600 metros cúbicos de diferencia. ¿Cómo se soluciona esto? Desalinización, un proceso que consume entre 3 y 10 kilovatios hora por metro cúbico producido. Arabia Saudita opera el 17% de la capacidad de desalinización global, y esa capacidad consume el equivalente al 25% del suministro eléctrico nacional. Cada proyecto que aumenta la población urbana del reino amplía proporcionalmente la demanda de agua desalinizada, que amplía la demanda eléctrica, que presiona la meta de renovables. Es un círculo vicioso que en los folletos de Visión 2030 no explica cómo se puede romper. El segundo riesgo es la vulnerabilidad física de la infraestructura energética. El 14 de septiembre del año 2019, drones y misiles crucero impactaron las instalaciones de Abqaiq y Quraish, las dos instalaciones de procesamiento más importantes de Saudi Aramco. El ataque interrumpió el 5,7% de la producción petrolera mundial en un solo día. La infraestructura se reparó en menos de 2 semanas, eso sí, pero el ataque también demostró que un conjunto de drones cuyo coste se estima entre $15.000 y $30.000 puede producir una interrupción valorada en $50.000 millones en el mercado de futuros. Arabia Saudita gasta el 6,2% de su PIB en defensa, el mayor porcentaje entre los países del G20, y se está viendo con los ataques de drones el daño que le está generando, y mientras tanto el proyecto sigue haciendo agua. El tercer riesgo es el scorecard real de la Vision 2030. Cuando miras los números con honestidad, la historia es más compleja de la que cuenta el gobierno. Los indicadores sociales son genuinamente impresionantes. La participación laboral femenina pasó de un 17% en 2017 al 47% en el 2024, superando la meta con 7 años de anticipación. El desempleo total cayó del 12,9% al 7,6%. La actividad física de la población pasó del 13% al 48%, superando también su objetivo. Pero los indicadores económicos cuentan otra historia. La inversión extranjera directa tiene como meta $100.000 millones anuales para 2030. En 2023 fue de $21,6 millones, el 21% del objetivo. El sector privado debe representar el 65% del PIB para 2030. Hoy está en un 48%. Y los gigaproyectos más ambiciosos siguen siendo proyectos, y bueno, el de la línea ya es un exproyecto. Y tras los ataques de Irán, a ver quién quiere invertir ahí. Y hay un riesgo más, que es más difícil de medir y el más determinante de todos: la concentración de poder. El PIF responde a MBS. Los gigaproyectos los decide MBS. La política exterior la fija MBS. Visión 2030 es, en la práctica, la apuesta personal de un hombre de 40 años. A diferencia del fondo noruego o del modelo singapurenses, no hay mecanismos de gobernanza independientes que garanticen la continuidad del plan con independencia de los cambios de liderazgo. Cuando todo depende de una sola persona, la fragilidad institucional es proporcional a su concentración de poder. Aún así, con todos estos riesgos encima de la mesa, hay algo que Arabia Saudita está construyendo. No es algo que desliga al país directamente del petróleo, pero sí que les puede ayudar a paliar esta volatilidad internacional, y es un poco más realista que Visión 2030. La apuesta real de Visión 2030, formulada con más honestidad que en el documento oficial, no es convertirse en Singapur ni en Noruega. Es algo más específico, más alcanzable, pero menos llamativo. Arabia Saudita tiene una posición geográfica sobre las rutas que conectan el Indo-Pacífico con Europa a través del Canal de Suez. Solo hay que mirar un mapa y ver que conecta dos de los mercados más importantes a nivel global. Tiene reservas de energía que los mercados asiáticos van a necesitar durante al menos 2 décadas. Tiene capital soberano para construir la infraestructura que materialice ese nodo, y no solo para transporte de energía, para
transportar cualquier cosa. Y la ventaja que tiene es que tiene una doctrina de no alineamiento, que desde la reunión de Roosevelt con Ibn Saud en el canal de Suez en 1945 le ha permitido extraer valor de Washington, de Moscú y ahora de Pekín sin comprometerse definitivamente con ninguno. Para 2050, Asia concentrará el 52% del PIB mundial. En ese escenario, un estado que controla los flujos de energía entre el Golfo y los mercados asiáticos no necesita ser la economía más sofisticada del mundo para ser indispensable. Necesita ser el nodo en el cual esos flujos no puedan circular de forma eficiente. Y eso, a diferencia de convertirse en Singapur, sí que está al alcance de lo que Arabia Saudita puede construir en el tiempo que le queda, siempre que Irán deje comerciar. Aparte de esto, está su fondo PIF, que tiene posiciones en 35 países. Saudi Aramco es la empresa de mayor capitalización bursátil de Asia. Neom Green Hydrogen Company tiene contratos de suministro con compradores de Japón y Alemania. Esa red de intereses, contratos y compromisos hace la diversificación progresivamente más difícil de revertir, aunque cambien los precios o cambie el liderazgo. El veredicto final de la visión 2030 no lo escriben los 7 años que ya pasaron. Lo escribe la próxima década. El petróleo todavía tiene valor suficiente para financiar la construcción. La pregunta es si la velocidad de esa construcción es suficiente para que el nodo esté operativo antes de que el hack del petróleo se termine. Llegados a este punto, turno para vosotros. ¿Creéis que Arabia Saudita va a conseguirlo o van a llegar demasiado tarde? Dejadnos vuestras respuestas en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.